Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar de inyección de plásticos. El día de hoy les vamos a hablar de los principales desafíos que nos podemos encontrar cuando buscamos la calidad total. Y para esto nos vamos a apoyar naturalmente de los sensores de presión en cavidad, que es la mejor herramienta que tenemos para ello. Mi nombre es Alan Valdés, soy el ingeniero de ventas para el sur de México de la compañía Kistler. Y bueno, hoy les voy a mostrar lo que tenemos para ustedes. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y que será publicado en las redes sociales de Kistler en los próximos días. Asimismo, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Alguno de nuestros panelistas la recibirá y nos la hará llegar al final para una sesión de preguntas y respuestas. Sin más, demos por iniciado el webinar con nuestra agenda. Primero vamos a ver Kistler, un vistazo a Kistler, quiénes somos, qué hacemos nosotros como empresa. Y bueno, les voy a compartir los 3 retos principales a los que nos encontramos, con los que nos encontramos al buscar la calidad total. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Kistler es una empresa suiza con más de 60 años en el mercado. Somos pioneros en la fabricación de sensores piezoeléctricos en las variables de fuerza, presión, torque y aceleración. Tras palabras que nos definen, Measure, Analyze, Innovate, y el más nuevo eslogan que tenemos, Innovators Work with Kistler, que se refieren a cómo nuestras tecnologías sirven a los usuarios para poder tener mediciones certeras, utilizarlas para analizar sus procesos y así lograr innovar. Contamos con más de 60 locaciones a nivel mundial, más de 2.200 empleados, más de 10.000 clientes a nivel global, con más de 700 patentes que nos han sido entregadas y contamos con partners de diseño e investigación con universidades en todo el mundo. Esto es muy útil, sobre todo en el ámbito de la inyección de plásticos, pues como sabemos, en un mundo globalizado, a veces tenemos proyectos que tocan base en todos lados. Por ejemplo, puede ser una empresa, nuestro cliente que tenga base en Estados Unidos, que diseñen y construyan su molde en China y que al final la producción sea en México. Bueno, Kistler cuenta con empleados en las 3 locaciones para apoyarlos desde el diseño del molde, en donde fuera que se hiciese, en la fabricación del mismo y cuando ya esté en producción aquí en piso. En México particularmente contamos con 2 oficinas. La primera, que es la central, está en Monterrey, ahí en el Parque Cintermex. Aquí en Querétaro tenemos oficina de ventas y servicio con base aquí en Central Park. Y recientemente tenemos un nuevo integrante, un nuevo ingeniero de ventas con base en Tijuana, Baja California, para atender todos sus requerimientos en la frontera. Próximamente se piensa el potencial de también abrir una oficina de ventas ahí. Bueno, Kistler es una empresa muy, muy grande. Tenemos que ver en muchos campos, no solamente en la industria. Por ejemplo, ¿sabían que las tecnologías de medición de Kistler se utilizan en coches de carreras? También se utilizan para apoyar a los atletas a prepararse para los Juegos Olímpicos con nuestras plataformas de biomecánica. Ayudan a hacer los trenes de alta velocidad más seguros y aseguran la calidad de productos médicos. Aquí en el ámbito del plástico, pues también nos ayuda mucho a entender qué tipo de soluciones brindamos. Si somos capaces de ayudar a asegurar calidad de productos médicos, pues entonces las exigencias de la industria automotriz son prácticamente triviales. Dentro de lo que es la rama industrial de Kistler, contamos también con varias subdivisiones, como es el caso de los plásticos. Contamos también con sistemas de unión, servoprensas eléctricas instrumentadas, monitoreo de producción de cualquier tipo, mientras abarque las 4 variables principales que manejamos, que son fuerza, torque, presión y aceleración. Tenemos también sistemas de visión para inspección de calidad 100% en producciones de volúmenes muy altos, tecnología de atornillado, sistemas de análisis y calibración para procesos del mismo, y sistemas de prueba para motores eléctricos.
En todos estos ámbitos nosotros les podemos ayudar si es que tienen algún requerimiento de esta naturaleza. Continuando, vamos a empezar con el primer reto. Y mucha gente luego no llega a percibir esto, pero el primer reto es comprender nuestros requerimientos. ¿Por qué me piden mis clientes o por qué me pide mi jefe tener sensores en mis moldes? Y también, ya que los tengo, ¿para qué más los puedo utilizar? Hay tres razones principales por las cuales nos podemos motivar a utilizar sensores en nuestros moldes. Ahorro en costos de producción. Obviamente es muy importante, el dinero manda aquí, lo sabemos. Sin embargo, ese no es el principal factor. También una garantía de calidad del 100%. Esto ya va un poquito más conforme a lo que los clientes finales OEMs pueden llegar a pedir. Pero el más importante de todos es la trazabilidad. Si nosotros tenemos un proceso trazable, estamos galvanizados, estamos protegidos en todo el camino para poder asegurar que nuestro producto final, en el caso de la industria automotriz puede ser un automóvil, o cualquiera de las partes secundarias que lo componen, o en el ámbito médico, un aparato médico, por ejemplo, una bomba de insulina, algún catéter, algo así muy, muy importante, también podemos nosotros estar 100% seguros que nuestro producto tiene calidad. Entonces, en este orden de ideas, si por ejemplo nosotros tenemos los sensores en nuestro molde y una gran ventana de evaluación en la que todo está pasando, pues realmente no tenemos trazabilidad como tal, porque no tendríamos forma de comprobar que nuestro proceso al momento de fabricar la pieza fue correcto. Por eso, eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes retos, pero aquí el mensaje que nosotros queremos transmitir es que la trazabilidad es la columna vertebral de todo esto. Ahora, ¿qué más podemos hacer con estos sensores? Realmente el goal final es tener una producción cero defectos. Esto se logra optimizando el costo del proceso, reduciendo costos de calidad y se traduce en procesos de calidad optimizada. Quiere decir que vamos a reducir nuestros costos de mantenimiento de moldes, vamos a reducir nuestros costos de scrap, vamos a reducir nuestros costos de tiempo ciclo y al final también vamos a eliminar por completo reclamos de clientes y vamos a eliminar por completo todo ese tipo de problemas que también llegan a ser muy costosos. En nuestro segundo reto va a ser tener un diseño de molde adecuado, una selección de una solución correcta y además saber si tenemos todo lo que necesitamos en nuestra máquina de inyección para hacer uso de estos moldes, ya con sensores. Vamos a empezar con el tipo, cantidad y localización de los sensores según el tipo de pieza. Después veremos los tipos de amplificadores y monitores de proceso con los que nos podemos encontrar y veremos algunos conectores estandarizados. Primero que nada, los tipos de sensores y sus aplicaciones. Esto ya muchos de ustedes lo pueden conocer, pero en caso de que no, se los recordamos. Tenemos los sensores de medición directa, donde la presión del material actúa directamente en la punta del sensor y podemos tener a ciencia cierta la presión que hay dentro de cada parte de la cavidad. Tenemos sensores con diámetros desde 1 milímetro para piezas muy, muy pequeñas, muy específicas, moldes muy pequeños, hasta sensores de 6 milímetros de diámetro, que más adelante veremos. Tenemos también sensores de medición indirecta, que van atrás de los pines botadores. Y por último tenemos sensores de medición libre de contacto. Estos miden la deformación que hay en el acero del molde al pasar el plástico por ahí. La deformación es mínima, pero los sensores son capaces de medirla y de traducir esa deformación en una presión dentro de la cavidad. ¿Para qué nos sirven estos? Para cuando nuestra pieza es una pieza de seguridad o de vista que no permite ningún tipo de marca en el plástico. De nuevo, los sensores directos nos dan mediciones muy certeras con una tasa de error muy, muy baja. Entonces, son los más confiables que tenemos en el proceso y siempre sugerimos que se utilicen este tipo de sensores. Además, la punta del sensor es maquinable y se puede adaptar a la forma del molde en caso de que sea necesario. Y el sensor se puede fijar de manera muy fácil y segura. La única desventaja que tenemos es que deja una marca en la superficie de la pieza. Los sensores indirectos son sensores de fuerza en realidad que interpretan la fuerza del botador dentro del sensor y la traducen en una presión de cavidad.
Obviamente, esto hace que se pierda algo de información y son muy susceptibles a desperfectos como eyectores contaminados, barrenos contaminados, platinas distorsionadas, que el material por fatiga ya sea mucho más blando de lo que era al principio, etcétera. Entonces, al no ser tan confiables, no se recomiendan tanto. Sin embargo, son una muy buena opción si su molde existente no puede ser adaptado para utilizar sensores directos. Por ejemplo, que al intentar hacer un barreno para colocar un sensor directo, nos encontremos con algún carro mecánico o alguna línea de enfriamiento que nos lo prohíba. En este caso, bueno, se recurre a este tipo de sensores. Y por último, como les mencionaba, los sensores sin contacto que no dejan marcas en la superficie de la pieza. Y la desventaja es que, al igual que los sensores indirectos, no tienen un valor tan exacto como los directos. Sin embargo, sí nos permiten saber lo que está pasando dentro de nuestra cavidad. En Kistler contamos con sensores de los tres tipos, y no solo eso, sino que contamos con una amplia gama de soluciones que se adecuan a lo que ustedes necesiten, desde sensores de 1 milímetro hasta sensores de 6 milímetros, en el caso de los directos, también varias dimensiones en el caso de los indirectos, y un par de soluciones en el caso de los de 5. Contamos con un catálogo electrónico, el mismo que lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Los invito a que nos visiten, y si no lo pueden encontrar o gustan un poco de ayuda, nosotros con gusto se los podemos proporcionar. Sigamos con el diseño de nuestro molde. La cantidad y localización de los sensores según el tipo de la pieza va a ser de esta manera. Para piezas pequeñas o muy sencillas, lo que se recomienda es siempre colocar el sensor lo más cercano posible al punto de inyección. Y únicamente si el llenado es un tema crítico, sea tiros cortos o sobrellenado, colocar un segundo sensor al final del recorrido. En algunas ocasiones incluso pudiera ser que ese es el único problema que se quiere monitorear. Bueno, se puede prescindir del primer sensor junto al punto de inyección y utilizar únicamente uno al final, pero como regla general siempre sugerimos, de ser posible, colocarlo lo más cercano posible al punto de inyección. Es importante también mencionar, en un molde de varias cavidades, cada cavidad es importante que tenga su sensor. Nos hemos encontrado con algunos usuarios que únicamente tienen capacidad para leer un canal al mismo tiempo y desconectan un sensor para poder conectar el otro entre ciclos, y no es ideal. Realmente por eso siempre sugerimos que cada cavidad tenga su propio sensor, al menos uno, tal vez dos, a veces más, según el tipo de la pieza. Para piezas más grandes o complejas, es necesario casi siempre considerar más sensores. La sugerencia es colocar sensores en la mayor cantidad de puntos de inyección que sean posibles. Por ejemplo, si el llenado se hace de manera secuencial o en cascada, o bien en los puntos de unión del material, que son puntos, digamos, más susceptibles a que se presenten desperfectos. Es importante también tomar en cuenta que en piezas muy grandes, como pueden ser esta que vemos en pantalla, que es un frame de un quemacocos, o en una fascia de una camioneta muy grande, etcétera, que se tenga tanto una presión como una temperatura uniforme a lo largo de toda la pieza, sobre todo para evitar deformaciones, lo que en inglés se conoce como warpage. Nosotros también contamos con sensores de temperatura o con sensores de presión y temperatura en un solo sensor, precisamente para este fin. En realidad no existe una receta universal. Yo ahorita no podría decirles a cada pieza qué es lo que se le tiene que hacer. Lo importante es identificar los puntos críticos de cada pieza, los puntos que les interesan a ustedes como inyectores y a sus clientes y al departamento de calidad de ambos, para determinar la cantidad y posición de estos sensores. Algunos lugares de interés son los puntos de inyección, naturalmente, como les comentaba, los puntos de unión, o las paredes delgadas o costillas que puedan llegar a tener sus piezas, porque en algunas ocasiones, como ahí es donde más trabajo le cuesta al material fluir, después de eso, un sensor junto al punto de inyección no les va a dar el mismo nivel de calidad de información. Entonces, se recomienda hacerlo de esta manera. Al final del día, si tienen alguna duda sobre su molde, pueden llamar a Kistler. Nosotros les ayudaremos a la selección del modelo, la cantidad
y los lugares donde deben poner sus sensores si es que ustedes no están 100% seguros o si es la primera vez que lo hacen. La siguiente parte es, ya que tenemos nuestro molde con sensores, darnos cuenta si es que tenemos lo que necesitamos en nuestra máquina de inyección. Hay varios tipos de amplificadores y de monitores de procesos con los que nos podemos encontrar. A menudo nos ha tocado revisar con clientes que dicen, bueno, ya compré o ya compró mi jefe la máquina de inyección y la pedimos con monitoreo de sensores de presión en cavidad. Excelente, vámonos. Y pasa que reciben un pequeño amplificador de un canal, pero ellos tienen moldes de 4 cavidades y 2 sensores por cavidad, y entonces no van a poder monitorear más que un solo sensor por tiro. Obviamente esto no es ideal. Algunos también tienen 4 o 5 amplificadores de 4 canales o de 2 canales, donde acaban conectando todos y cada uno de sus sensores, haciendo un cablerío al final, y bueno, tampoco es ideal, ¿verdad? Siempre es muy importante cazar la cantidad de sensores que vamos a utilizar en nuestros moldes. Obviamente nosotros conocemos nuestros moldes o los que vamos a recibir. Sabemos cuántas cavidades tienen, sabemos cuántos sensores tienen por cavidad, y es muy importante definir con nuestro departamento de calidad que tengamos las herramientas necesarias para monitorearlos todos de manera simultánea. De igual forma, los moldes que se reciben pueden tener varios tipos de conectores de un solo canal, conectores de 4, conectores de 8, y si no tenemos una constancia o un estándar para nuestros moldes, podemos tener muchos problemas al conectarlos con la máquina de inyección. Por eso siempre los invitamos a que nos hagan partícipes de la toma de sus decisiones, y nosotros siempre los ayudaremos a tener todo el material que se necesita para que continúen, o bueno, comiencen a monitorear sus cavidades. Como les comento, tenemos una infinidad de soluciones para cazar los conectores en sus moldes con los conectores en su máquina de inyección. Nuestras tecnologías de cables de un solo alambre y multicanal aseguran la transmisión correcta y confiable de señales emitidas por los sensores de los sistemas de monitoreo de procesos. ¿Qué significa esto? Que nuestras tecnologías son flexibles para su instalación y para su uso, y que son fáciles de instalar. Siempre nosotros buscamos que ustedes tengan la menor cantidad de problemas al conectar sus moldes a sus monitores de procesos. Con el Comoneo, que es el equipo que Kistler sugiere para este tipo de aplicaciones, tenemos la ventaja de tener estandarizada también las entradas en cables Fisher de 8 canales para soluciones de 32 o 16 canales, o cables Fisher de 8 o 4 canales para soluciones de 8 canales o menos. El Comoneo es el equipo que analiza y optimiza la curva de presión. Tiene también la capacidad de monitorear temperatura y las señales de la máquina. Tiene separado automático de piezas buenas y piezas malas, basado en los criterios de evaluación automatizados que ustedes definan. Y controla también el proceso para compensar fluctuaciones. Las capacidades del Comoneo son hacer gráficas de presión en cavidad de hasta 32 sensores de manera simultánea. 32 sensores no necesariamente significa 32 cavidades, aunque puede ser el caso, por lo mismo de que cada cavidad puede tener 2 o más sensores. Evaluación de cada curva de manera independiente. Esto es muy, muy importante porque en ocasiones uno de los 2 sensores de la cavidad puede marcar que la pieza está bien, pero si el otro sensor marca que no es así, eso ya es importante para el discernimiento de piezas buenas y piezas malas, que es la siguiente capacidad. El control de producción también tiene gestión de moldes. Nuestros conectores tipo 1722S tienen un chip interno en el que se identifica el molde, de tal manera que al conectarlo con nuestro equipo, de manera inmediata se carga la información necesaria para su monitoreo. Y algunas funciones adicionales opcionales, como puede ser el multiflow, que es el balanceo de sus puntos de inyección mediante los hot runners. Una opción de multishot para moldes giratorios o rotativos. Un control de switchover, un control del punto de cambio de conmutación, si es que su máquina lo permite. Y el Como Data Center, que es nuestro software de gestión de curvas. Muy importante también para análisis estadísticos y otras soluciones de esa índole. Bueno,
Nuestro tercer reto, ya que sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ya que tenemos un molde, confiamos en el diseño, ya que sabemos que tenemos lo que necesitamos en nuestra máquina de inyección para que los sensores en el molde puedan ser monitoreados, pues el reto sería aprovechar los sensores. Utilizar ventanas de evaluación de acuerdo a nuestras necesidades. Es muy, muy importante lo que les comentaba al principio. Una gran ventana de evaluación que deja pasar todas las piezas pues realmente no nos sirve para nada. Gestionar nuestros moldes y nuestros sensores de manera óptima también es muy, muy importante para poder hacer nuestro monitoreo cada vez que se echa a andar la producción. Y también vamos a echar un vistazo a las otras herramientas con las que cuenta nuestro sistema Comuneo. Un pequeño recordatorio. Tanto las personas como las máquinas, por ejemplo, si cambiamos de una máquina a otra, el material, no únicamente la marca y el modelo, por así llamarlo, sino también los lotes o países de origen, el método que se utilice y el medio ambiente, todos estos son factores que alteran la calidad de nuestra pieza. De igual forma, de manera de recordatorio, así es como se ve una curva de presión contratiempo dentro de una cavidad en dos tipos de sensores, uno junto al punto de inyección y uno al final del llenado. Esa es la forma, la morfología que vamos a poder observar de manera general. Y esta la podemos dividir en 6 puntos principales y en 3 etapas que nos interesa a nosotros monitorear, de tal forma que siempre podamos asegurar que nuestra pieza fue hecha con las mismas condiciones que todas las demás que sabemos son piezas buenas. Y estas que están listadas aquí son los detalles de calidad que podemos monitorear en cada una de las 3 etapas de inyección, compresión y sostenimiento. Algunos problemas o fallas comunes que se pueden llegar a tener, por ejemplo, cuando tenemos una pieza corta, un tiro corto, perdón, una pieza incompleta, sabemos que la presión máxima es demasiado baja. Eso lo podemos interpretar con nuestra curva y va a ser muy fácil de observar una vez que empecemos a utilizar los sensores. De igual forma, deformaciones o rechupes van a ser una consecuencia de una presión de sostenimiento demasiado baja o demasiado corta. Y por el contrario de los tiros cortos, las rebabas van a suceder cuando nuestra presión sea demasiado alta. Todos estos detalles los vamos a poder observar en nuestra curva de presión contratiempo. La siguiente etapa sería definir nuestros objetos de evaluación de acuerdo a las necesidades de calidad que tengamos. Y para esto es necesario tener una curva de referencia que nosotros conozcamos como una pieza buena y empezar a mover parámetros. Ahorita lo vamos a ver un poquito más fácil. Tener una curva de referencia donde nosotros inyectamos una pieza que sabemos que está bien, ya se dejó enfriar 24, 48 horas, ya se envió al departamento de metrología, todo se encontró bien, si la mandamos con el cliente no va a haber rechazos. Y saber cuál fue la curva con la que se produjo. Esa curva la llamaremos nuestra curva de referencia. A partir de los valores que se usaron para obtener esa curva, se cambiarían los valores en la máquina de inyección. Por ejemplo, la presión de sostenimiento hasta que las piezas ya no sean aceptables. En este caso, disminuiríamos la presión de sostenimiento hasta tener problemas como rechupes o tiros incompletos. Esto se hace paulatinamente y de hecho el equipo Comuneo tiene un wizard que nos ayuda indicándonos qué variables modificar y en qué proporción hasta obtener una pieza que conozcamos como una pieza mala. Después aumentaremos la presión de sostenimiento hasta tener problemas como sobreinyección o rebabas, sobreempacamiento, lo cual nos indicaría una presión de sostenimiento demasiado alta. De igual forma, el equipo nos puede ayudar a hacerlo. Y cuando tengamos las 3 curvas, vamos a tener el dato fuerte, el dato duro, de en qué momento las piezas dejan de ser piezas buenas y empiezan a ser piezas malas por cualquiera de las condiciones que mencionamos. Y entonces podemos definir una ventana de evaluación en el que digamos, por ejemplo, y sin perder generalidad, si con 200 bar yo inyecto una pieza buena, esa es mi curva de referencia. Si yo subo hasta 249 bar y la pieza sigue estando bien, pero en 250 ya no,
ahí defino mi límite superior. Y si yo inyecto a 200 un bar y la pieza sigue bien, pero a 200 ya no, ahí tengo mi límite inferior. De tal forma que podamos definir que todo lo que esté entre 199 y 249 es correcto, y todo lo que esté más arriba o más abajo será una pieza mala. Y así como lo hicimos con el pico de presión y con el sostenimiento, lo podemos hacer también con el punto de conmutación, y así podemos garantizar el 100% de nuestras piezas. La selección de los objetos correctos de evaluación dependerá de los puntos críticos de la curva, como se los mencioné. Y en el ejemplo que está en pantalla, se pueden ver tres puntos que existen con diferencias considerables a la curva de referencia. Entonces, vamos a poder evaluarlos en los 3 puntos. Estos son los puntos ideales para monitorear con objetos de evaluación. Mientras más pequeña sea la ventana seleccionada, en mínimos y máximas, la tolerancia será más estrecha. Obviamente, en el ejemplo que les puse, trabajar a 149, pues es un poco arriesgado, porque en algunas ocasiones, por cambios en el ambiente o por otras cosas que no podemos controlar, algunas piezas que se evalúen como buenas serán rechazadas, bueno, deberían haber sido rechazadas, o algunas piezas que fueran rechazadas pudieron haber sido consideradas buenas. Entonces, en esos casos, lo que se hace es nada más reducir un poquito las ventanas de evaluación para garantizar que, o ampliarlo en caso de que sea necesario, para garantizar que lo estamos haciendo de manera óptima. Un par de ejemplos. Si nuestro problema es el tiro corto, nosotros podemos evaluar la presión pico con un límite máximo y un límite mínimo. Y aquí podemos ver de qué manera el equipo le evaluará como pieza buena o pieza mala. Y de igual forma, si tenemos rechupes o propiedades geométricas muy importantes que monitorear, una ventana de evaluación como integral que nos garantice el área bajo la curva de inyección va a ser la que nos ayude. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte de abajo, como una curva que no cumple con la primera condición ya es una pieza mala. Aquí podemos ver otros ejemplos. Y, por ejemplo, en el ejemplo número 2 se puede ver que se alcanza la presión de pico que se busca. Sin embargo, al no tener una presión de sostenimiento adecuada, pues es una pieza mala. En el tercer ejemplo pasa igual. Y de esta manera podemos ver cómo todas las ventanas de evaluación tienen que ser cubiertas para que nuestra pieza sea considerada una pieza buena. Nuestros equipos cuentan con muchas diferentes ventanas de evaluación, desde lo más sencillo, un máximo, un mínimo, un pasa, no pasa, hasta ventanas más complejas, como puede ser un integral o un umbral, o una caja de no entry, para que evalúen todos lo que ustedes necesiten entre sus piezas y que conozcan como crítico. El siguiente tema que vamos a abordar es cómo gestionar mis moldes y mis sensores de manera óptima. Es importante entender, reconocer y saber que todos nuestros sensores vienen con una placa de identificación. Esta placa de identificación tiene 3 datos básicos muy importantes que siempre deben estar presentes: el número de parte del sensor, su número de serie y su sensibilidad. Es importante mencionarlo también, la sensibilidad viene según su certificado de calibración que fue emitido por nuestros laboratorios con certificados ISO 17025. Entonces, este valor como tal es muy, muy importante tenerlo lo más preciso posible, porque la señal que saca el sensor piezoeléctrico es una señal de carga muy, muy baja, en la orden de los picocoulombs. Lo pueden ver ahí. La sensibilidad se da en picocoulombs por bar. Entonces, cualquier desviación con lo que está en el certificado de calibración puede alterar la medición de una manera significativa. A veces, cuando las tolerancias son muy, muy bajas, son muy, muy estrechas, y estamos trabajando al borde de las mismas, una centésima puede hacer la diferencia entre una pieza buena y una pieza mala. Entonces, aquí la moraleja es que siempre que tengamos un sensor dentro del molde, el molde debe venir con su placa de identificación del sensor por cada uno de los sensores. También es muy importante que siempre que se realice un cambio del sensor, por la razón que sea mantenimiento, sea porque el sensor falló, o sea por la razón que fuere, es necesario actualizar su correspondiente placa de identificación. Este valor de sensibilidad es el que se carga en el software de su monitor de procesos
y va a interpretar la curva que ustedes tengan, de tal forma que si se realiza un cambio de sensor, aunque sea el mismo número de parte, si tiene un número de serie diferente y fue calibrado con un valor de sensibilidad diferente, van a tener afectaciones en su medición. Para ayudarlos en esto, nosotros contamos con un tester manual, un tester portátil, que se utiliza para verificar la función de sus sensores de presión de cavidad y de temperatura dentro de su molde de inyección. También se puede revisar con él la insulación de los cables y la entrada de los amplificadores también pueden ser verificados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien los sensores son muy sensibles, son de cristales de cuarzo y son de uso muy fino, pues también es cierto que están diseñados para uso industrial y son muy robustos y van a poder aguantar ambientes de producción sin ningún problema. Realmente el 95 o incluso más por ciento de los errores que se tienen en las mediciones se deben a cables. Alguna ruptura en el cable, algún machuque, algún ángulo de menos de 90 grados, etcétera. Todos estos detalles pueden afectar la medición por la naturaleza de la señal de los sensores. Y entonces con este tester se puede verificar la insulación de toda la cadena de medición desde el sensor, pasando por los cables internos del molde, los conectores del molde, los cables que van del molde a su amplificador hasta el amplificador, para garantizar que se encuentre en buen estado. Ya en caso de que se encuentre algún error y los cables y los conectores estén en buen estado, bueno, ya se puede sospechar del sensor. Y este tester, de igual forma, se puede utilizar para verificarlo. Y también tiene una función más, que es que si no tienen la placa de identificación de su sensor y no cuentan a la mano con su certificado de calibración tampoco, pueden determinar una sensibilidad aproximada del sensor para cargarla dentro de su software. Por último, algunas opciones adicionales que nuestro equipo Comoneo permite, como por ejemplo que las que se le había mencionado, el multiflow, sincronización automática de los perfiles de presión mediante control de temperatura en los hot runners. Esto es muy útil, sobre todo en moldes muy grandes que tienen inyección por cascada. Si se pueden sincronizar de manera correcta en todas sus cavidades, van a tener una producción muchísimo más fácil de llevar y más fácil de reducirle errores y de reducir scrap. El Comoneo Switch es el control automatizado de alta precisión del punto de conmutación. Esto es importante también que se aseguren que su máquina de inyección cuenta con esta opción. Y la licencia del switchover automatizado cuenta con 3 opciones: la opción manual, la opción semiautomática o la opción automática, de tal forma que puedan siempre garantizar que el punto de conmutación se hace en el mismo punto para todos los tiros de su producción. Es muy, muy interesante. Si llegan a tener la oportunidad, pregunten por ella y con gusto les ayudaremos a implementarla. Como NeoGuard es una generación y posicionamiento automático de ventanas de evaluación para piezas buenas o piezas malas. Es el wizard que les comentaba, que les puede ayudar a determinar en qué puntos poner sus ventanas de evaluación y qué tan abiertas o cerradas deben tenerlas. Además de que les ayudaría a cambiar, por ejemplo, si tienen que liberar en 2 máquinas diferentes y ya lo hicieron en una, pueden llevar la información de esa máquina a otra y con ayuda del mismo como NeoGuard van a poder seguir una serie de instrucciones en pantalla para que el proceso de migración sea muchísimo más rápido. Después contamos con el Como Data Center. El Como Data Center es nuestro software de gestión de curvas en donde centralizamos todos los datos de producción para que puedan analizarlos de manera estadística y tengan control total de todas y cada una de las curvas que se forman, que se producen dentro del equipo, precisamente para tener una trazabilidad impecable. El resultado final que tenemos es en 3 niveles. El detectar que nuestros sensores de presión en cavidad nos dan transparencia para cada una de nuestras piezas.
cada una de las curvas de presión contratiempo van a ser una huella digital de cada una de las piezas que inyectamos, no nada más de cada uno de nuestros tiros, sino de cada una de nuestras piezas. En segunda instancia, analizar los sistemas de asistencia como el ComoGuard o el Como Data Center nos van a ayudar con un método sistemático estadístico de nuestras producciones. Y por último, compensar. Y los sistemas de control como el switchover y el comuneo nos van a ayudar a tener una optimización de toda nuestra producción de manera automática. Eso es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Al superar los 3 retos vamos a tener calidad total, así como trazabilidad impecable. Si tienen necesidad de más información, por favor contáctenos a estos correos, sales.mx@quisle.com, a su servidor Alan Valdés o a nuestro ingeniero de servicio y soporte Alberto Takiguchi. Tenemos tiempo para algunas preguntas. No veo muchas preguntas, pero a ver, aquí tenemos una. Los sensores de cualquier marca se pueden revisar, se pueden monitorear con equipo Kistler. La respuesta es que sí. Mientras el sensor que estén utilizando sea piezoeléctrico, que el estándar de la industria es usar sensores piezoeléctricos, se pueden utilizar para nuestros equipos Kistler, como el Comoneo, para el monitoreo de sus procesos. Si tienen sensores de otra naturaleza, como resistivos, contamos con un equipo llamado como Scout, que es nuevo completamente, y más tarde haremos una presentación al respecto, donde pueden monitorear todo tipo de sensores, no únicamente piezoeléctricos, pero mientras sean piezoeléctricos pueden usar Comoneo sin ningún problema. Otra pregunta que tenemos, ¿hay sensores similares para colocar en moldes de inyección de aluminio? No, realmente no. Estos se utilizan principalmente en dos tipos de tecnologías que son inyección de plásticos y la inyección que se conoce como composite molding, pero no contamos de momento con inyección de aluminio. Nos preguntan sobre la relación de precios entre un molde sensorizado y uno que no tiene sensores. Obviamente esto es completamente subjetivo, no es lo mismo un molde de una cavidad para una pieza pequeña producido en China que un molde de 36 cavidades para la industria médica producido en Alemania. Entonces, la proporción no va a ser la misma. Los sensores tienen un costo aproximado según el tipo y el tamaño, que es fijo para todos los moldes donde los utilicen, por lo que no podría dar esa información.